Bueno, listo. Buenas noches, estimados. En el día de hoy estamos reunidos con mi compañero Wilder de la OZ y mi persona Maybel Flores Díaz para hacer la socialización y comentarios a nuestras respectivas fichas y también con respuesta a la pregunta orientadora que la tutora María Guerra nos hace en el foro. A continuación, compañero. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Pedro de la Hoz y quiero resaltar de la ficha de la compañera Maybet el hecho de que la, la hermenéutica haya de alguna manera traspasado sus fronteras. Ella habla del papel de la hermenéutica en la investigación cualitativa y que es utilizada en otras disciplinas eh, y que permite una interpretación, encontrarle una comprensión de, de tanto de los datos que arroja la investigación cualitativa, como también de la intención que hay detrás de esos datos, para que se pueda descubrir entonces el sentido. Y creo que eso es lo importante que señala la compañera y que me llama mucho la atención. Ya en cuanto a la respuesta a la pregunta que hizo la tutora en el foro, en cuanto a lo subjetivo y objetivo de la hermenéutica, eh, yo quiero responder a partir de lo que también señaló la tutora, y es en cuanto a la lectura que yo hice, es que el autor habla de destotalizar los significados unívocos y retotalizar los significados equívocos. Es decir, a partir de la hermenéutica analógica o hermenéutica proporcional, lo que se busca es un equilibrio entre lo riguroso, objetivo de ese paradigma unívoco y lo totalitario del paradigma eh, equívoco. Entonces, en cuanto a lo subjetivo y objetivo, el autor dice que hay que recatar tanto el rigor del univocismo como la apertura del equivocismo. Y es ahí entonces donde se evita los extremos, no caer en el objetivismo que desplaza al sujeto, al intérprete, pero tampoco dejarse arrastrar por lo subjetivo, eh, que esto lleva al relativismo, ¿verdad? Que hoy en día está muy en boga, ¿verdad? Esa expresión del todo se vale. Tanto es que el otro autor que yo leí, que fue Cárcamo, que también habla sobre esto, él dice que el intérprete es un sujeto consciente, es decir, que no es un sujeto arbitrario. De ahí entonces la, esta proporcionalidad de la que habla el autor, ¿ya? De evitar los extremos, ¿ya? Por un lado el reduccionismo, por otro lado el totalitarismo. ¿Por qué? Porque la hermenéutica implica en ese punto medio, ¿ya? Y saber que el intérprete tiene un rigor, por eso dice él, coger lo mejor del paradigma univocismo, que es el rigor, debe tener un rigor, pero también una apertura, que implica el papel del sujeto como tal. Entonces, ese es mi aporte en cuanto a lo de la compañera Maybet, la respuesta a la pregunta. Ok, bueno. Comentando tu ficha, sí, tienen mucha relación ambas también con se relacionan así mismo como la profe dijo en la pregunta que nos hizo en el foro. La hermenéutica analógica, desde un enfoque, digamos, como tú lo hablas, interpretativo, busca, digamos, esa conciliación entre extremos, así como lo mencionaste en lo univo, ¿qué vamos a decir? Univocismo.
univocísmo y en el equivocísmo. Univocísmo y equivocísmo. Sí. Exactamente. Y equivocísmo, entonces. Que que el univocísmo, En esa medida, disculpe, yo estuve analizando y leyendo, entonces tomé como referencia la prudencia es una virtud importante que la hermenéutica analógica es porque se hace necesario tomar una decisión en cuanto al significado de un texto o un discurso. Se coincide, pues, digamos, tú coincides en la tesis que mencionas, que esa es, digamos, la tesis que tú postulas y tienes razón en cuanto a la ley del texto. Asimismo, también relaciono todas las ideas, leí una por una de tus palabras, están acorde a la fuente. Asimismo, digamos, rescato cómo la interpretas, me gusta cómo haces tu ejercicio. En cuanto me voy a tener aquí, en cuanto al ejercicio hermenéutico, cuando me llama la atención cuando tú dices esto, o sea, me parece que es la hermenéutica solidifica en un solo paradigma y y no se encuentra en disponible para comprender e interpretar la complejidad de la realidad. Esas son tus palabras. Entonces, en esa medida, yo estoy de acuerdo con lo que menciona, como esta hermenéutica que solidificada y su incapacidad, digamos, es incapaz de comprender la complejidad, pues, de la realidad. ¿Por qué? Porque en estos dos extremos de los paradigmas, ¿sí? Por un lado, uno se simplifica, digamos, a la realidad en cuanto al significado, que las cosas solo tienen un significado, o sea, y el equivocismo es que tiene, digamos, múltiples significados. En cuanto a eso significa, lo simplifica exclusivamente en forma excesiva y exclusiva, pues, a la realidad. En esta medida, pues, doy como cierre, fue lo que me llamó como la atención de tu ficha. Respondiendo a la pregunta que plantea la tutora, en cómo saber si es válida una interpretación. En cuanto a la opinión de los autores del documento que yo leí, se plantea que como tal, o sea, no hay algo que a ti te diga que es válido o inválida la interpretación que tú hagas. Más bien es, digamos, el tipo de investigación que tú estés haciendo y cómo tú estás cumpliendo, digamos, con los hallazgos, con los datos que recolectas, con el marco teórico que tienes, ¿sí? Y las metodologías que emplees. Eso determina, digamos, en esta medida la validez de la investigación, más no si es algo correcto o incorrecto, más bien si estás cumpliendo, digamos, con lo necesario para que la investigación funcione y sea aplicable. En cuanto a la segunda, porque ella me hace dos, en cuanto al método hermenéutico, si es subjetivo y objetivo, en esta medida siento que es ambos, o sea, no me puedo casar con uno, porque por un lado, si es subjetivo, pues contempla la interpretación que depende de la experiencia del investigador, claro está. En esta medida, uno como investigador tiene que estar claro, poner como que un paréntesis de que no, digamos, nuestras creencias y nuestras imposiciones no vayan a afectar, digamos, nuestra investigación. En ese caso, pues estoy viendo. Ujú. Pues digamos, para no entorpecer la investigación. En cuanto al objetivo, si digamos, el ejercicio, la hermenéutica es sí, porque digamos es congruente con los datos que se han suministrado para hacer la investigación, el investigador los interpreta, los analiza y pues mediante eso se hace un análisis crítico. Entonces, en esa medida para mí son los dos. De esta forma logro concluir que el método hermenéutico es de carácter interpretativo, ¿sí? Con el fin de comprender el significado de los fenómenos que pues se están estudiando. En esa medida creo que respondo a a las dos preguntas que nos hace la tutora. Y sí, tienen relación ambas lecturas. Al principio no entendía muy poco, se me dificulta a veces la pronunciación de ciertas palabras, pero ya como que logré entender que sí se conectan. Y bueno, en esta medida damos por finalizada a ver, la grabación. ¿O necesitas decir algo más? Adelante. no, sino que el paradigma de la hermenéutica analógica busca eso, conciliar esas dos corrientes, la Ujú. del modernismo y del posmodernismo, la de lo subjetivo y lo objetivo, para buscar ese Exacto. punto medio, como decía Aristóteles, esa virtud prudencial, que es eso,
ni el extremo de los objetivos ni el extremo de los subjetivos, sino una Sí, hermenéutica analógica. analógica interpretativa la veo, pues yo, en cuanto a de carácter interpretativo, porque de igual forma no digamos una no encima de la otra, en No ese, se, se complementan. exactamente no pueden eliminar la una de la otra. Entonces, pues en eso concluimos entonces. Bueno, entonces damos por terminada la grabación.